Bienvenidos a un video más de Lozano Soft. En esta ocasión les voy a dar una visión general del uso del lenguaje de programación JavaScript. Para comenzar, JavaScript es un lenguaje no tipado, lo cual significa que no se debe de especificar el tipo de dato de las variables que se declaran. En C++, por ejemplo, se debe de escribir para una variable entera. Antes de declarar el nombre de la variable, se debe de escribir o de especificar el tipo de dato de esa variable, que sería int. Por ejemplo, de una variable string, o sea, de una cadena de caracteres, se debe de especificar antes de escribir el nombre de la variable exactamente la palabra string. Es una palabra reservada. Sin embargo, en JavaScript eso no existe, al igual que en Python. Python tampoco es un lenguaje de programación, es un lenguaje de programación no tipado, por lo cual no se debe de especificar el tipo de variable. Ahora bien, JavaScript es usado en web, por ejemplo, también para hacer aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión les voy a enseñar a usar JavaScript para crear una página web o para saber cómo administrar las operaciones lógicas de una página, y en este caso es del front-end. ¿A qué me refiero con front-end? Existe un patrón de diseño llamado cliente-servidor, y este patrón de diseño lo que sigue es lo siguiente. Hay un cliente que le hace solicitudes a un servidor y este servidor le responde. Por ejemplo, una tienda. Un cliente llega, pide, por ejemplo, que le vendan un refresco. Entonces la tienda es el servidor y este servidor le responde dándole el refresco, el cliente le paga y listo. Esto mismo existe, este mismo modelo de cliente-servidor existe en la programación web, en donde el cliente es el front-end, así se le llama, y el servidor es el back-end. Hay lenguajes front-end y lenguajes back-end, o sea, lenguajes para el cliente y lenguajes para el servidor. JavaScript se puede usar para el cliente y también para el servidor, pero en este caso vamos a ver, como ya dije, la lógica, pero del lado del front-end. Lo digo la lógica porque realmente también se necesita lógica, por ejemplo, usar ifs, fors, etcétera, para que se pueda hacer algún tipo de dato desde el lado del cliente. Por ello digo lógica, pero puramente, siendo más purista, realmente la lógica de todo lo que se hace en una página web está en el backend. Ahora sí, como es un lenguaje que no necesita, que es front-end, en este caso es lo que voy a enseñar, el lenguaje front-end, JavaScript, eso significa que no necesitas un servidor, porque no lo vamos a ocupar en este caso del lado del servidor. Hay distintos tipos de programas que nos pueden dar un servidor, como por ejemplo XAMPP nos puede dar el servidor Apache, pero realmente Apache se ocupa para programar en PHP, que PHP es un lenguaje del lado del servidor, un lenguaje backend. Pero en este caso, como JavaScript es frontend, o al menos así lo vamos a enfocar el día de hoy, no se necesita XAMPP para poder activar ningún servidor. Simplemente yo tengo una carpeta en mi computadora que se llama tipo de datos. Tengo simplemente un archivo con extensión .html y un archivo con la extensión JavaScript. Este archivo JavaScript con extensión JS lo voy a ocupar, lo voy a implementar dentro de el HTML, que el HTML es una página web. El archivo de JavaScript se puede llamar como sea, en este caso lo estoy llamando script tal cual, y por convención el archivo principal de una página web se debe de llamar index. Desde otro punto, lo que tiene el archivo HTML es, y antes de continuar les recomiendo que si no han visto mi video de cómo crear una página web, la parte 1 y la parte 2 lo vean, porque esto realmente es básico y eso lo explico bien ahí. Y lo mismo con lo del patrón de diseño cliente-servidores. Tengo un video explicando el patrón de diseño modelo vista controlador, y realmente con ese también pueden entender el de cliente-servidor más a profundidad.
declaro mi etiqueta que define que estoy usando HTML5, que es para mi página web. Tengo mi cabecera, tengo mi título, que en este caso le estoy poniendo website. Y para importar el archivo de JavaScript se necesita la etiqueta script y luego la ruta source de dónde está el archivo. En este caso, como los dos archivos están en la misma carpeta, eso significa que yo puedo simplemente poner entre comillas dobles directamente el nombre del archivo de JavaScript porque está en la misma root. Y obviamente tengo que cerrar la etiqueta script. El código importado pues es el que está dentro del otro archivo. Cierro mi cabecera, abro el cuerpo, etcétera. Aquí no estoy realmente haciendo algún diseño de HTML. Lo único que para lo que ocupo el HTML es para importar el JavaScript para que yo lo pueda usar en esta página web. Tengo aquí mi archivo de JavaScript. Y bueno, lo mismo que había dicho, que es un lenguaje no tipado, etcétera, ¿no? ¿Qué tipos de datos puedo ocupar aquí? Una cosa es que yo las especifique, que yo le ponga int, string, char, etcétera. Y otra cosa es que yo tenga tipo de datos. Tipos de datos sí hay, sin embargo, no se especifican, por eso es no tipado. Se pueden declarar números enteros, también strings, también números flotantes y también char, así como booleanos, variables sin valor, o sea nulas, arreglos y otro tipo de estructuras pues más complejas como objetos y también otras que se llaman colecciones. Como lo dije, este es un video con una visión general, así que lo voy a explicar. Nada más voy a explicarlo un poco rápido porque esta es una visión general. Después haré videos más específicos. Pero con lo que hoy voy a enseñar es suficiente para que ya se pueda identificar ciertas cosas en un sitio web o para que se puedan programar ciertas cosas del lado del front-end. Se tienen números enteros. Para declarar una variable se ocupa la palabra reservada var, sin embargo también se puede declarar sin esta palabra. Ahora, si se escribe var, significa que es una variable global, o sea que se puede ocupar en todo el programa, pero también hay otra palabra que es let. Y esto lo que hace es que se ocupe una variable, pero solamente dentro de un bloque de instrucciones. En este caso, esto no estoy ahondando más a ello, pero solamente lo explico, ¿no? Declaro mi variable número 1, le doy el número tal cual, sin comillas ni nada. Puedo escribir números decimales, números negativos, también números octales, también hexadecimales y también binarios. Y bueno, un número grande, un número realmente se considera grande ya cuando tiene 16 dígitos. Es como si fuera un tipo long int, que sería como un tipo largo, entero grande. Para que se puedan imprimir, en este caso estoy ocupando la consola, yo lo único que hago es abrir mi navegador o simplemente le puedo dar doble clic al archivo, me lo va a abrir, aquí yo ya lo tenía abierto. Luego se puede dar F12 y va a salir aquí esta parte de elementos, te puedes ir a los tres puntitos o directamente aquí a consola y entonces aquí es donde vamos a ver las impresiones de lo que estoy haciendo. En este caso estoy imprimiendo en la consola el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el número grande, lo cual está aquí. Se puede hacer otro tipo de impresión en donde se concatena con el signo más y luego entre comillas dobles se escribe una diagonal inversa y una n para dar un salto de línea. Esa es esta impresión de acá. Ahora se puede usar otra cosa que son template strings, en donde en un solo string se puede concatenar todo a través de estos signos, pero esto lo explicaré más a fondo en otro video. Eso realmente no es importante ahora. También puedo declarar números flotantes. 1.234, 1.2e3, este e significa por 10 y luego a la potencia, en este caso sería 1.2 por 10 a la 3, o sea 10 potencia 3, que lo estoy poniendo, o 7e, o sea 7 por 10 y luego a la menos 10, o sea potencia menos 10 por 1 por 10 a la potencia 9, que es lo que estoy poniendo aquí.
Nuevamente lo vuelvo a imprimir y justo eso me sale acá. También se tienen cadenas de caracteres. Esta sería una tipo char porque es un solo carácter. Se pueden ocupar comillas simples o comillas dobles, sin embargo, por convención, yo prefiero usar para cuando se usa una sola letra, pues comillas simples, y para cuando es un string, pues comillas dobles. Eso ya depende de cada programador, pero a mí me gusta seguirlo así, a pesar de que JavaScript te permite ponerle comillas simples o dobles. Tengo una letra, un mensaje con comillas simples y un mensaje con comillas dobles. En ambos estoy aquí haciendo un salto de línea, una diagonal inversa n, para que se vea qué es lo que imprime. Luego procedo a imprimir y aquí se puede ver cómo me imprime la A, que es la letra, la variable letra. Luego el hola mundo me respeta el salto de línea, que es la diagonal inversa n. Y luego pone segunda línea y luego hago la otra impresión y sale exactamente igual. Como se puede ver, no importan las comillas simples ni dobles aquí. También están los booleanos. Un true, el valor true, o sea verdadero, es un 1 y el valor falso o false es un 0, análogo, pero realmente en JavaScript se debe escribir true o false para una variable booleana. Variable booleana solamente tiene dos valores y son estos dos que ya dije, los vuelvo a imprimir. O también se puede tener una variable sin valor, o sea nula, y para ello se le da el valor de null. La imprimo y aquí, como se puede ver, pues me aparece que es nula. Y bueno, en este video a lo máximo que llegaré será explicar los arreglos, al menos en tipo de datos. Un arreglo básicamente es una lista de diferentes tipos de datos. Para declarar esta lista, pues se escribe un corchete para abrir, un corchete para cerrar y dentro van los elementos de esta lista. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 elementos, cada elemento separado por una coma. Puede ser string, puede ser una cadena de caracteres, puede ser un número, una sola letra, un flotante, etc. Después de declarar ese arreglo, simplemente lo estoy aquí imprimiendo. Y aquí me sale, ¿no? La manzana, el 789, la K y el 12.589. Un arreglo tiene índices. Siempre empieza en el 0, al menos en JavaScript. A cada elemento se le asigna un número. En este caso, como manzana es el primero que está, se le asigna el elemento 0 porque empiezan en 0, como dije. El 789 sería el elemento 1. El flotante sería... Ok, pero antes de imprimir esto, lo vuelvo a recargar. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo aquí en el código antes de mostrar esto. También se puede agregar un elemento a la lista, que por ello es lo que ahorita estoy diciendo, que primero se tiene que ver el código para ver lo que está pasando aquí. Se le puede concatenar o se le puede agregar un elemento a la lista a través de esta función que se llama push. Se escribe el nombre del arreglo, que en este caso es array, se ocupa un punto, luego la función, y luego entre paréntesis va el elemento que se quiere agregar. En este caso es un string, que es durazno, el cual está aquí. Este es el string durazno, ¿no? Y también se puede eliminar elemento a través de la función split. Se escribe el nombre de la variable, punto, y luego se ocupa esta función. Y luego de ahí se le especifica el número de elemento que se quiere eliminar. Y después cuántos elementos son los que se van a eliminar a partir de ahí. En este caso estoy poniendo 2 y por ello es que la K está desapareciendo. 0, 1, 2. La K es el elemento 2, entonces se borra. Se borra un solo elemento a partir del índice 2. Listo. Y bueno, después de ahí lo que estoy haciendo es imprimir un solo elemento. Y para ello se ocupan otra vez los corchetes y dentro va el índice del elemento que se quiere imprimir.
En este caso se escribe el nombre del arreglo y luego entre corchetes el elemento, que en este caso estoy poniendo 1. Manzana es el elemento 0 y 789 es el elemento 1, el cual está aquí. Pasando a otra cosa, también se pueden ocupar condicionales. Estoy ocupando otro archivo, sin embargo, la estructura del archivo HTML es la misma y aquí simplemente se le escribe el nombre del archivo de JavaScript. Una condicional, como lo dice el propio nombre, pues es una condición, ¿no?, de que se puede cumplir algo o no, sí o no. Entonces, para ello se ocupa la palabra reservada if, que en inglés significa literalmente sí. Si pasa algo, ocurre esto. Si pasa esto otro, ocurre algo más. Se escribe if, la palabra reservada if, y luego entre paréntesis va la condición. Para ello se ocupan operadores lógicos y ahorita voy a poner un ejemplo. En este caso, variable, la variable palabra significa o tiene el valor de hola mundo, del string hola mundo. Estoy diciendo que si palabra y estos dos iguales significa si es igual a, y luego estoy escribiendo la condición de lo que yo quiero que sea igual, hola mundo. Entonces lo que va a pasar, y luego se escriben llaves, y dentro de esas llaves van las instrucciones que van a ocurrir si es que palabra es igual a hola mundo. Palabra tiene el valor de hola mundo, del string hola mundo. Por lo tanto, este hola mundo se sustituye internamente, no lo vemos, pero se sustituye internamente por palabra. Y entonces hola mundo es igual a hola mundo. Básicamente el if es una pregunta. ¿Hola mundo es igual a hola mundo? Pues sí, porque es exactamente lo mismo. Eso significa que me va a imprimir esto que yo estoy escribiendo aquí. If la variable palabra es igual a hola mundo, lo cual está acá. Lo mismo se puede ocupar para caracteres, también para números, etc. Hay otra cosa después del if que es un else, que eso significa, haces la pregunta, si carácter, y en este caso este signo de interrogación que cierra con un igual es un diferente, significa, si carácter es diferente de, en este caso la variable, el valor de, el carácter de, entonces se va a cumplir esto. Y lo que dice el else es, si no se cumplió lo de arriba, pues métete aquí, vas a hacer lo que está aquí abajo. Carácter vale de. Vamos a cambiarlo a C para que se vea el ejemplo. Ya lo cambié a C. Entonces, carácter, que es C, ¿es diferente de D? Pues sí es diferente y por lo tanto va a entrar aquí. Va a decir la variable carácter no es igual a D. Lo recargué y aquí está, la variable carácter no es igual a D. Si lo dejo como estaba, pues carácter vale D. Carácter vale D, ¿no? Bueno, en este caso vale C y como vale C, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque C sí es diferente de D. Ahora, si lo regreso como estaba, que es la D, D es diferente de D, pues no, como no es diferente de D, no va a entrar este bloque de instrucciones y se va a ir al de abajo, para eso es el else. Entonces me va a decir, entonces me vas a imprimir else, la variable carácter es igual a D. Y aquí está, la variable carácter es igual a D. Listo. Básicamente aquí ocurre lo mismo, nada más que es con números. Número 45, número vale 45, entonces yo digo, número es mayor a 45, recordar que el if es como hacer una pregunta y decir, número, en este caso, este signo de mayor que significa exactamente lo que acabé de decir. Número es mayor que 45, número es 45, vale 45, por lo tanto no es mayor, entonces no va a entrar aquí. Entonces ocupo un else y luego puedo volver a poner otra condición. Entonces, si no se cumplió que sea mayor a 45, puedo volver a verificar otra condición. Entonces ahora digo, si número es menor a 45, pues tampoco es menor a 45, por lo tanto tampoco va a entrar aquí. Entonces,
entra hasta abajo, que es como la última opción, el else, es si no se cumple ninguna de las otras, el else solito. Entonces vas a entrar aquí, else, la variable número es igual a 45, que es lo que está aquí. Como no es mayor ni menor a 45, pues entonces es lógico que es 45. En ese caso porque es un número, ¿no? Ahora vamos a pasar a los ciclos. Recordar que todo esto es una visión general, habrán videos después que haré para explicarlo más a fondo, pero con esto es suficiente para que se pueda ya poder realizar algo de front-end, algo del lado del cliente. Ahora los ciclos o bucles. Para hacer un ciclo se escribe la palabra reservada for y luego entre paréntesis lo que va es el número inicial del ciclo donde va a empezar. Un ciclo básicamente se puede ver como vueltas. Con un for vas a dar cierto número de vueltas. Vas a repetir algo algunas veces. Entonces lo que va a hacer el for es repetir un bloque de instrucciones las veces que tú le digas. Entonces dentro del for lo que debes especificar es una variable que va a ser como el contador. En este caso le estoy poniendo i, por convención se pone i, por index, que dice el índice de la vuelta, de la iteración, de la repetición. Va a empezar en 0. No siempre debe ser así, yo lo estoy poniendo así por el ejemplo. Empieza en 0, luego se escribe punto y coma y después la condición hasta donde va a llegar. Se puede ver como la condición de paro, la condición de inicio, la condición de fin y después va el incremento del contador. Entonces mi contador i empieza en 0 y luego digo que i va a llegar hasta que sea menor de 10. Menor de 10 pues es 9. Va a ir de 0 a 9. Por lo tanto de 0 a 9 son 10 repeticiones. Y luego punto y coma y luego va el incremento después de cada repetición cuánto va a incrementar el contador. Al poner más es como si se escribiera que i es igual a i más 1. Por lo tanto va a ir incrementando de 1 en 1. Van a ser entonces 10 iteraciones, 10 vueltas, 10 repeticiones del 0 al 9. Y luego me vas a imprimir for 1, esta es la iteración. Y luego con el más, si estoy escribiendo texto, lo que hace es concatenar, o sea, unir una palabra con otra, no es sumar. Si se estuviera haciendo un número más otro número, entonces sí se suma, pero en este caso, como tengo un string, lo está concatenando o uniendo con otro string, o sea, con otra palabra. Entonces, for 1, esta es la iteración. Aquí sale un signo raro, es porque se debe ocupar en el HTML una etiqueta meta que ocupe una codificación para caracteres especiales del español. Pero eso es para otro video también. Y bueno, entonces le estoy poniendo que imprima esto concatenado con i, que en la primera iteración vale 0, y a ese 0 le sumo 1. Por lo tanto 0 más 1 pues me da este 1. Y luego lo concateno con el mensaje de hola mundo. Entonces va a ser la primera iteración 1, luego la 2 va a imprimir el 2. Así hasta llegar a la 10. Recordar que este ciclo termina en el 9. Entonces si i vale 9, 9 más 1, pues ¿cuánto es? 10. Y por ello me imprime el 10. Realmente para empezar es eso lo esencial que se debe saber. Y también el otro ciclo que es while. While en inglés es literalmente mientras, lo que significa. Y lo que va a hacer este ciclo es que no le vas a poner dónde empieza ni dónde termina, sino que algo va a ocurrir mientras suceda lo que tú le digas. Se ocupa la palabra reservada while y luego entre paréntesis va la condición mediante la cual se va a repetir el ciclo. Mientras ocurra esa condición, mientras se cumpla esa condición, se va a repetir. Estoy declarando una variable llamada numw que vale 5 y estoy diciendo while, o sea mientras numw sea mayor a 0, entonces se va a repetir esto. ¿Cuánto vale la variable? Vale 5, es mayor a 0, si es mayor a 5, si es mayor a 0 entonces se cumple. Lo que me va a imprimir es while 1, esta es la iteración, que es lo que está aquí. Le concateno un 6 menos la variable numw, ¿por qué 6?
porque estoy empezando en 5. Esto simplemente lo estoy haciendo para el ejemplo, pero obviamente se puede hacer de otra forma. 6 menos numW que empieza en 5, ¿cuánto da? Pues da 1, y por ello sale aquí el 1. Y lo concateno con el hola mundo, que es el que está aquí. Y luego lo que estoy haciendo es que a esta variable numW le estoy decrementando o bajando el valor que tiene. Este menos menos es igual a que si yo hiciera numW igual a numW menos 1. NumW vale 5, entonces 5 es igual a 5 menos 1. Por lo tanto sería aquí ya 4. Entonces primero entra valiendo 5 y me imprime el 6 menos el 5, que es 1. Y luego este numW que valía 5 ahora vale 4 porque le bajé un valor. A la siguiente repetición dice numW es mayor a 0. Sí, porque ahora es 4. Ahora sería 6 menos 4, 2. Luego le baja otro y sería 3. A la siguiente repetición sería 3 mayor a 0. Sí, es mayor a 0. 6 menos 3 es 3. Le baja otro, 2. 2 es mayor a 0. Sí, es mayor a 0. 6 menos 2, 4. Luego menos 1. Llega al 5. Entonces el 1 pues sigue siendo mayor a 0. Y ahí es donde fue la última repetición, porque le hizo 6 menos 1, ¿cuánto dio? Pues dio 5. A la siguiente, numW que vale 1 le va a bajar 1, ya va a ser 0. Como ya va a ser 0, 0 ya no es mayor a 0, ya no se cumple la condición y ahí termina el ciclo. Dentro se puede hacer cualquier instrucción que se desee. Solo aquí lo estoy haciendo como ejemplo esto. Ahora bien, paso al tema de las funciones. Tengo videos de cómo hacer funciones en C++. Es muy parecido aquí, solamente que aquí tampoco se le especifica el tipo de retorno de la variable que va a regresar la función. Una función, matemáticamente, es algo que recibe un valor y te regresa otro. Pues eso es lo que pasa aquí. Por ejemplo, yo puedo tener una función que se llame suma, con los paréntesis estoy diciendo que es una función, que reciba un número 1, o sea, que reciba el primer número, y luego que reciba el segundo número, y luego lo que me va a regresar mi función va a ser un número 1 más número 2. Matemáticamente lo que está recibiendo la función es el número 1 y el número 2, y luego te va a regresar la suma de esos dos números. Ese es el otro valor que regresa. Matemáticamente, vuelvo a repetir, esto se ve como una función es la relación entre dos conjuntos. El conjunto 1 es lo que recibe y el conjunto 2 es lo que devuelve. Si por ejemplo yo nada más recibiera un valor, es un ejemplo más fácil, un valor X, me va a regresar un Y. Esta Y puede ser X más 1, porque X más 1 ya es otro valor y ese otro valor se puede ver como Y. Básicamente es lo mismo que pasa aquí. Hay muchísimos tipos de funciones en JavaScript, pero voy a explicar la que más se usa. No es necesario explicar en este momento todo. Para declarar una función se debe de ocupar la palabra reservada function, que es lo que estoy ocupando en la línea 11, seguido del nombre de la función. Voy a hacer la suma de dos números, lo que acabé de mostrar arriba. Luego se escribe paréntesis y luego entre paréntesis van los parámetros que recibe la función, o sea, los valores que va a recibir. Estoy escribiendo aquí número 1 y luego separado con una coma el otro parámetro, número 2. Dentro van las instrucciones. Una función puede o no regresar el valor. Eso es algo que se distingue realmente una función en programación, o al menos en estos lenguajes, porque hay otros paradigmas que sí se apegan más a la matemática. Pero a diferencia de una función puramente matemática con una función, en este caso en JavaScript, es que la función puede o no regresar un valor, puede o no regresar una Y. Matemáticamente siempre una función regresa un valor, pero en programación, en este caso en JavaScript, no siempre, solamente si lo necesitas.
Como esta función se llama imprime suma, pues no quieres que te regrese el valor, simplemente lo vas a imprimir en la pantalla, no te lo va a regresar a ningún lado. Entonces recibe los dos números. Aquí se está ocupando la variable de tipo let, o sea, a esto me refería del otro tipo de variable que hay. Esta variable let solamente existe en este bloque de instrucciones dentro de la función. Si yo ocupara un var, pues esto realmente me marcaría error porque lo estoy ocupando dentro de una función, o puede que no me marque error, te lo voy a ejecutar, no me marcó error, pero realmente no tiene lógica pues declararlo aquí adentro, porque una variable var lo que hace es que se puede ocupar en todo el programa. Normalmente las variables var se declaran fuera de cualquier función y las variables let dentro de la función, porque solamente existen dentro. Entonces declaro una variable suma que va a ser igual al número 1 más número 2. Entonces si yo le doy un 5 más 2, pues me va a sumar el 5 más el 2, me va a regresar el 7, y eso es lo que va a valer suma. Y finalmente lo imprimo. Imprimo función, imprime suma, y después le concateno. Recordar que si es un string, el más significa concatenación, y si es un número, significa suma. ¿Cómo sabe que es un número? Porque el número pues le va a llegar aquí. No es porque se le diga que es un entero como en C++ ni nada, sino porque va a depender del valor que le llegue. Obviamente si aquí le llegara un string, lo que va a hacer es concatenarlo. Pero obviamente no es lo que se quiere ahorita. Entonces, luego me va a imprimir aquí el valor de suma. Y yo lo que estoy haciendo abajo, te lo estoy buscando donde se lo estoy mandando a llamar. Aquí. Estoy declarando una variable número 1, otra variable número 2, también se pueden separar por comas. La variable número 1 vale 3, la 1 vale 5, la 2 vale 3, y luego mando a llamar la función simplemente escribiendo el nombre de cómo se llama esta función, que se imprime suma, y luego entre paréntesis van los valores que se le quieren mandar a la función. Aquí yo le podría haber puesto nada más un 3 y un 5, pero como estoy ocupando variables, pues le pongo las variables porque esas variables tienen los valores. Este número 1 le va a llegar, este número 1 que vale 5 le va a llegar exactamente en el mismo orden aquí. Y este que vale 3, el número 2, le va a llegar exactamente en el mismo nombre aquí. Aquí me marca error porque obviamente esto no es correcto, deben ser el nombre de los parámetros. Lo importante aquí es que como tú mandas a llamar la función, en ese orden que mandas los valores es en el orden que le va a llegar aquí. Eso es muy importante. No se puede esperar que si aquí tú estás poniendo el número 1 del lado izquierdo, le llegue el número 1 que vale 5, le llegue el 5 del lado derecho. Eso no va a pasar. Entonces al mandarle estos valores, que es el 5 y el 3, le va a llegar el 5 al 3. Aquí sería 5 más 3 y por lo tanto me va a imprimir el 8. También se puede hacer la función ya retornando el valor, que sería retornando la y matemáticamente. Entonces recibe el número 1, recibe el número 2, lo mismo que arriba, solamente que esta función se llama suma. La misma variable que me va a sumar dos números, pero ahora para regresar el valor se ocupa la palabra reservada return. Y se escribe el nombre de la variable con el valor que se va a regresar, o yo simplemente pude haber regresado el valor. Aquí simplemente le pude haber puesto número 1 más número 2 y me va a regresar ese valor, ¿no? Pero en este caso estoy ocupando otra variable para que se pueda ver de otra forma este despliegue. ¿Y cuándo se puede ocupar eso, este tipo de funciones que regresan el valor? Pues como me está regresando el valor, ese valor yo lo puedo ocupar, por ejemplo, en una impresión. O le puedo asignar ese valor a otra variable si quiero. Si yo tuviera otra variable que fuera num3, podría ser num3 igual y luego a la función, porque esta función, que aquí sería suma, me va a regresar el valor. Como esta regresa el valor, pues entonces aquí el 8 que está regresando es el que va a estar acá. No se puede hacer eso con el de impresión porque el de impresión no regresa nada, simplemente lo imprime. Entonces el valor que me regresa lo ocupo en una impresión que dice función suma, lo concateno con la llamada de la función, que esto va a ser 8, y luego lo que aquí me imprime, función suma 8. Esto es de funciones, y finalmente está el DOM, que es para manipular todos los objetos de una página web. DOM significa Document Object Model, que es
el modelo de objeto de documento. Y bueno, como aquí lo estoy poniendo, define el acceso desde JavaScript a la estructura y también al estilo y contenido del HTML, y también se pueden modificar valores de CSS, que CSS son hojas de estilo, o sea, lo que le da el diseño realmente a una página web. Para esto, pues hay varios métodos que se usan, y aquí abrí esta página nada más para poner el ejemplo. Normalmente los objetos que hay en una página, los controles, todo lo que hay aquí, por ejemplo este que es un texto, yo le puedo dar clic izquierdo y darle en inspeccionar, me va a abrir este menú y aquí se puede ver el código de la página. Esta etiqueta que tiene el texto de Lost, que es lo que está aquí, es una etiqueta A, o sea, una etiqueta con un link. Y aquí, como se puede ver, tiene una clase. Normalmente los controles tienen clases. Todos los objetos en el documento tienen clases o IDs o nombres. Por ejemplo, este, que es un nav, una etiqueta nav, tiene un ID. Este ID tiene este nombre. Esta clase tiene este nombre. Normalmente una clase se puede ocupar para varios objetos. Yo, por ejemplo, puedo tener todas estas opciones del menú, y como sé que tienen las mismas características, puedo ocupar una clase porque el nombre de la clase se puede repetir. Aquí en el código estoy viendo que no lo están repitiendo, y realmente eso está mal, porque deberían de repetirlo, debido a que la clase se puede ocupar en varios controles. El ID no, el ID debe ser único. Por el ID viene de identificador, y un identificador debe ser único, no se puede repetir. Si yo tratara de declararle este mismo ID a otro control, no me marcaría error, porque HTML no da error, pero sí me aparecerían advertencias de que está mal la página. Aquí me aparecería un triangulito, de hecho aquí aparecen 2 errores. Pero el punto es que se puede acceder hacia los controles. También hay otro, aquí se puede ver ID, la clase, todas las clases. También hay otro que es name de nombre, y eso se ocupa para los formularios de contacto. Por ejemplo, aquí lo encontré, ¿no? Si le pongo a inspeccionar, aquí va a tener un name, aquí está. De name tiene email. Por ejemplo, este debe tener, tiene name, literalmente el nombre tiene name. Este de teléfono tiene de nombre phone. Estos 3 tipos de identificadores, vamos a decirle, se pueden, bueno, ahorita voy a poner el ejemplo de qué funciones se ocupan en JavaScript para manipular este tipo de cosas, pero realmente se puede manipular absolutamente todo. Se puede cambiar a través de JavaScript el color de todos los controles, el texto, los tamaños, absolutamente todo. Y aquí lo listé, que se pueden cambiar los elementos, los atributos, los estilos, se pueden eliminar los elementos y atributos, se pueden incluso agregar nuevos campos, se pueden agregar imágenes, se pueden reaccionar a los eventos de HTML. En JavaScript también se pueden, los controles tienen eventos. Un evento es el clic. Cuando yo le doy clic, pum, se pone el cursor, pum, el cursor, pum, el cursor. Si yo le doy, por ejemplo, clic o le paso el mouse, como se puede ver, cambia el cursor, cambia el diseño del cursor. Todos estos son eventos. Todo eso se puede manipular de JavaScript. Entonces, para que yo pueda obtener un elemento, pues ocupo de su ID, de su nombre o de su clase, porque eso es lo que los identifica en el HTML. Por eso son como las funciones más importantes, o más esenciales más bien. Y para ello se escribe document, de que en el documento, y luego punto, y se ocupa la función. Ya se vio ahorita que una función se escribe de esta forma, el nombre y los paréntesis. La función getElementById, o sea que vas a obtener un elemento por ID. Esto es para que lo obtengas por el ID, y luego entre paréntesis y entre comillas dobles va el ID, el nombre del ID de ese control. Por ejemplo, si lo inspecciono, tiene de ID name. Entonces yo lo que aquí le podría sería name, etcétera.
Lo mismo con la clase, nada más que aquí, por ejemplo, ese que tiene clase input, aquí yo le pondré input. Para obtener un elemento por la clase se ocupa getElementsByClassName. ¿Por qué aquí es obtener elementos por el nombre de la clase? ¿Por qué elementos? Porque como ya dije, una clase se puede repetir en muchos elementos. Incluso un control puede tener ID y puede tener clase. A través de también el ID, la clase e incluso el nombre ayudan a definir estilos a través de CSS para que le pueda dar un buen diseño a algún control en específico. Entonces por ello es que un control podría tener ID para que lo identifique de forma única y aparte la clase para que la clase le dé un estilo en específico a ese control. Y puede que, por ejemplo, las historias de Facebook, el diseño de las historias en todos los perfiles pues es el mismo, aparece un cuadrito, un rectangulito, siempre aparece ahí arriba, no sé, la imagen del perfil de la persona, el nombre de la persona, etcétera. Esas cosas que siempre se repiten están definidas a través de una clase porque la clase se repite en los controles y esa clase le puede dar estilo a ese control. En el ID no, por ejemplo, cada historia tiene una foto diferente y ahí es donde se ocupa el ID porque cada una es distinta, es única. También se puede obtener elementos por el nombre, o se ocupa getElementsByName. También por etiqueta, en este caso aquí está la etiqueta div, la etiqueta span, la etiqueta ul, li, etc. Eso es el nombre que iría aquí dentro para obtener. Obviamente esto daría un arreglo porque pues son muchas. Y también hay otras cosas que se llaman selectores que son de CSS. Y básicamente lo que hace es lo de arriba, lo de obtener por ID y por clase, nada más que de otra forma. Este gato en CSS es para obtener un ID y este punto en CSS es para obtener una clase. Entonces aquí iría también el nombre del ID y aquí el nombre de la clase. Esto es para obtener un elemento por dos clases. Y ya. Entonces aquí les estoy dejando un poco de documentación para crear elementos, para modificar eliminar elementos, para manipular el CSS y también para navegar. Todo esto lo voy a subir a GitHub y lo voy a dejar en la descripción, así que va a estar ahí disponible para que lo puedan ver. Y nada más otra cosa que ahorita no mencioné es los alerts, son los alerts. Los mensajitos que yo puedo desplegar en pantalla. Esto es rapidísimo. Vamos a abrir mi página web. Estas ventanitas se llaman alerts. Entonces existen los alerts y los prompts. Este es un alert. Para declararlo se escribe window, punto, y luego alert, y luego entre paréntesis va el texto a mostrar. Que estoy poniendo exactamente eso, no texto a mostrar. Por eso me sale ahí. Y un alert solo tiene la opción de aceptar, lo acepto. También se puede escribir sin el window. Simplemente poner alert. Y es lo que estoy haciendo otra vez, ¿no? También existen los tipos de alerts que son para confirmar, para que tú des aceptar o cancelar. Se puede guardar el valor de que aceptó o no con un true o con un false en una variable. Entonces en mi variable opción estoy dando que sea igual a la función confirm, que me va a hacer aparecer este alert con dos opciones de aceptar o cancelar. Y luego se escribe el texto de lo que quieres que aparezca ahí. Elige aceptar o cancelar. Si le pongo aceptar me va a valer la variable opción true y si le pongo cancelar me va a valer falso y por lo tanto va a entrar aquí abajo porque como ya vimos el if lo que hace es que si no se cumple lo de arriba se va a cumplir lo de abajo, ¿no? Le voy a poner cancelar por ejemplo y aquí me sale has elegido cancelar porque entró aquí. Luego va el prompt que lo que hace es dar la opción de aceptar y cancelar y también te da aquí, te pone un campo para que tú puedas escribir lo que quieras. Y si le pones cancelar te va a regresar un valor nulo, o sea null. Para ello se escribe la palabra prompt, que es una función, y luego dentro pues va el texto que quieres que aparezca. Le estoy poniendo que sea un texto descriptivo y luego de ahí con una coma se puede escribir el texto que va en el campo, pero igual es opcional. Por eso me salió este texto por defecto. Y lo que me dice aquí
estoy declarando una variable que es la entrada del usuario, que va a ser igual al prompt, escribe tu nombre. Sin embargo, eso va después, entonces aquí por ejemplo le voy a poner, no sé, hola mundo, lo acepto. Eso pues no lo estoy guardando en ningún lado, entonces no pasa nada. Pero luego va el siguiente prompt, que es el de escribe tu nombre, y el valor que yo le escriba aquí me lo va a guardar en esta variable. Entonces, si es nulo, o sea, si le pongo aceptar, o, digo, si le pongo cancelar, o, este operador lógico, estas dos barritas significa o. Los ampersand significa y, o sea que se cumplen las dos opciones para que pase lo de adentro, y con el o es que se cumple alguna de las dos. Entonces, si yo le doy cancelar, o mi entrada es vacía, me va a entrar aquí en elegiste cancelar, o no fue introducido un valor. Si le pongo un nombre, por ejemplo le voy a poner Lozano Soft, síganme en mi canal. Voy a poner wow. Entonces cuando yo le aceptar va a entrar aquí abajo porque no se cumple ninguna condición de las de arriba y me va a poner escribiste y luego me va a concatenar con entrada de usuario, que mi entrada fue escribiste Lozano Soft, síganme en mi canal wow. O sea, mi canal de Lozano Soft, no me refiero a que tenga un canal wow. Y listo, espero les haya agradado y esperen los siguientes videos. Lozano Soft.